Radiovisión Online. Mucho más que radio. Bendiciones y bienvenido a la programación La Mujer de Hoy, que todos los jueves tenemos esa cita a las 9:30. Yo sé que a ustedes no se les puede olvidar eso. Así que estoy feliz una vez más de estar aquí en este altar radial para traer una palabra de fortaleza, de ánimo, esa palabra que nos ayuda a seguir adelante. Esa es la idea, poder fortalecernos unos a los otros para continuar esta hermosa trayectoria de fe con un fin maravilloso. Ya pronto el Señor viene y tenemos que estar bien preparaditos, anclados en la fe del Señor Jesucristo. Así que en este día tenemos un tema precioso que yo sé que le va a bendecir de una forma muy especial. Así que manténgase ahí en la sintonía con la emisora de Dios. Y antes de continuar, quisiéramos honrar al Señor con su palabra y la encontramos en Primera de Pedro, en su capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante. Y me encanta el tema donde dice: una esperanza viva. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Una esperanza viva. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Así que, mis amados, firmes y adelante en el nombre del Señor. Una palabra preciosa. Quisiera traerles saludos del pastor Freddy Rodríguez y estamos en el 211 de Ocean Avenue en Jersey City. Ahí al final de la programación van a escuchar el horario de servicio. También reciban saludos cordiales nuestros apóstoles Ben y Teresa Paz. Hoy la enseñanza es preciosa, un tema maravilloso que me fascina, y el tema es el poder de la intercesión. Vamos a hablar el poder que hay cuando nosotros podemos orar en beneficio del otro, y cuando podemos ir delante del Señor y llevar los problemas, las peticiones de otras personas delante del trono de Dios. Eso es bien poderoso. Cuando nos olvidamos de nuestras peticiones, cuando nos olvidamos de nuestras necesidades para poder interceder por otras personas, eso es muy poderoso. Así es que este es el camino del Señor, el camino cristiano. Usted ora por una persona, por una familia, la otra familia ora por usted y la otra familia. Y es así que nosotros seguimos siendo fortalecidos en Él. Que la iglesia del Señor es fortalecida porque el Señor nos manda a orar uno por los otros. Cuando nosotros no oramos por lo nuestro, el Señor levanta un intercesor para que ore por usted. Eso es precioso. Así que vamos a escuchar lo que es, qué hay detrás de ese poder de la intercesión. Cuando el Espíritu Santo nos inquieta a orar por alguien, inclusive empezamos a gemir y empezamos a llorar, no por problemas, simplemente porque sentimos un peso por ese hermano, por esa hermana, por esa persona, por esa familia. Y muchas veces no sabemos el por qué, pero lo importante es obedecer al Espíritu de Dios, que Él está buscando intercesores. Yo espero que usted se enliste, porque Él está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha para orar por los demás. Hermoso, así que yo espero que te mantengan la sintonía hasta el final. En 1 de Juan, en su capítulo 2, Él dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Tenemos un gran intercesor que es nuestro abogado defensor, Cristo Jesús. Eso es maravilloso, saber
que no solamente tenemos el Espíritu Santo como intercesor, pero también Cristo, que se sentó a la diestra del Padre, también intercede por cada uno de nosotros. Hay tantos ejemplos en las Escrituras donde hay modelos en sí de intercesión, oración que fueron intercesoras. Y la primera que quiero compartir con ustedes es Abraham en su capítulo 18, cuando él empieza a interceder por Lot. Lot cometió muchos errores, se dejó llevar por los ojos, por la vista, por lo externo y nunca midió las consecuencias. Y eso pasa muchas veces. Hay personas que no miden las consecuencias de la vida y toman decisiones bruscas, a la ligera, y luego están pagando un alto precio por esa ligereza. Pero hay alguien que intercede. Y lo hermoso es, lo que yo siempre veo en la palabra, lo precioso de la palabra es que aún los errores nuestros, el Señor se glorifica. Siempre y cuando haya un corazón dispuesto a ser corregido, un corazón humilde, un corazón dispuesto a admitir el error y a humillarse, el Señor no tardará en levantar gente que puedan interceder. Y lo hermoso es que no importa dónde esté, porque no hay barreras. En la intercesión no hay barreras. Puede ser que el Espíritu Santo levante un equipo en otro país, en otro lugar, intercediendo específicamente por tu necesidad. Entonces, yo vengo a hablar hoy con aquellos que están dispuestos a aceptar la corrección del Señor, aquellos que han cometido errores en su vida, ligerezas, y que ahora están pagando consecuencias muy altas, precios muy altos, pero no tiene que seguir sufriendo. La intercesión es poderosa, es simplemente levantar la mano y decir, estoy dispuesto, quiero que oren por mí. Y muchas veces no hay que hablar, porque cuando nosotros empezamos dentro de lo más íntimo de nosotros, reconocemos y hablamos con el Señor, Él no se tardará en inquietarnos y empezar a mover gente clave para orar por tu bienestar. Es una mañana hermosa, una mañana de esperanza, para que tú sepas que Dios está ahí. Dios no trabaja con los rebeldes, porque los rebeldes viven en tierra seca. La tierra seca no produce nada, pero aquel que esté dispuesto a decir, yo quiero más de Dios, yo cometí un error, una falta, yo quiero que oren por mí, eso es maravilloso. El Espíritu Santo está ahí dispuesto para levantar intercesores. Y aquellos que aman la oración, hay personas que aman la oración, la intercesión, son los soldados de Dios. Cuando el Señor, a veces estamos haciendo algo en la cocina o cocinando, de momento tenemos que dejar todo porque sentimos esa pena en el corazón, sentimos esa compasión y nos vamos, dejamos todo, apagamos la estufa y nos vamos y nos hincamos. ¿Qué tú quieres, Señor? ¿Qué tú quieres? Y empezamos a orar y a derramarlo en llanto. Y muchas veces nunca el Señor nos va a decir específicamente la necesidad de la persona. Lo que interesa es que nos pusimos en la brecha a orar, a interceder. Así que Dios está buscando gente que se puedan reclutar en este hermoso ministerio que es la intercesión. Que mucha falta que hace hoy en día, donde las personas están viviendo tanto estrés, donde los ministerios están siendo atacados, donde podemos orar por los pastores, orar por los líderes de cada congregación, interceder por aquellos que trabajan en la obra, en diferentes capacidades, orar por los ministerios de las cárceles, orar por los ministerios en los hospitales, orar por los ministerios de banco de comidas, todo lo que proclame a Cristo, todo lo que sea para el bien de la comunidad, todo lo que sea para el bien de la gente. Habrán obstáculos, habrán oposición, pero Dios está buscando intercesores que oren y que clamen para que su obra siga siendo esparcida en el mundo. Así es que yo invito a esas mujeres, esos hombres a interceder y a clamar y aunque no entendamos las cosas, llevémoslos delante del Señor a clamar e interceder. Este es precioso. Así que quiero compartir con ustedes esta historia hermosa de cómo Abraham intercede por Lot. En el capítulo 18 de Génesis
encontramos cuando los varones, o sea, los ángeles, fueron a darle las buenas nuevas a Abraham de la promesa que Dios había hecho de que Sara tendría un hijo. Bueno, no solamente llevaron esas buenas nuevas, pero también llevaron un mensaje de destrucción para Sodoma y Gomorra. Y era un mensaje que era secreto. Todavía el Señor no se lo había comunicado a Abraham. Y mientras Abraham caminaba con los ángeles hacia Sodoma, el Señor dijo, no le puedo encubrir a mi amigo Abraham lo que pienso hacer. Y ahí se le reveló a Abraham el plan de Dios contra esa ciudad pecaminosa donde vivía el sobrino de Abraham, que era Lot. Y cuando Abraham se entera de esta gran tragedia que está por suceder, de este castigo a Sodoma y a Gomorra, él empezó a interceder, él empezó a clamar por su sobrino. Y él empieza diciéndole al Señor, y Abraham empieza a hablar con Dios, ¿tú vas a destruir al justo junto con los pecadores? Y si hubieran 50 justos en aquel lugar, ¿tú lo harías? Y el Señor le contestó, no, si encuentro 50 justos, pues no lo voy a hacer. Y empezó Abraham a seguir pidiendo por Lot. Y aunque no fue específico, pero ya Dios sabía en el corazón de Abraham cuál era esa petición urgente que tenía Abraham para que Dios tuviera misericordia de Lot y su familia. Y le dice, ¿y si hubieran 45 justos? ¿Y si hubieran 40 justos? Y por ahí empezó a bajar. Y el Señor le dice, bueno, si hubieran 40 o 35 o 30, hasta 10 bajó Abraham. Y el Señor responde, pues si encuentro justos, no voy a destruir la ciudad. Lo interesante es que allí no había ni un justo, pero Dios mostró su misericordia. Job estaba en ese lugar porque él escogió vivir ahí, porque los ojos se le fueron cuando se separó de los siervos de Abraham. Tuvieron una gran bendición donde sus ganados fueron multiplicados. Y hubo tanta riña que Abraham dijo, vamos a separarnos porque la verdad que no vale la pena que haya esta riña entre nuestros siervos, nuestros trabajadores. Y ahí decidieron. Y Abraham le dice, escoge tú, ¿dónde te quieres ir? Y él miró ese lugar hermoso en Sodoma y Gomorra. Y él decidió irse ahí. Y Abraham siguió intercediendo. Y si hubieran 30 justos, y si hubieran 20 justos, ¿va a destruir? Y si hubieran 10. Y el Señor le dijo, si hubieran 10, no lo voy a destruir. ¡Wow! A Abraham le dolía que su sobrino y su familia perecieran bajo la mano de Dios, bajo esa mano de juicio. Y en el versículo 33 me impacta bastante porque dice que ya Abraham dejó de pedir y se cayó. Y dice que se fue a su lugar y el Señor ya hubo un silencio. Pero Dios tuvo misericordia de Lot. Esa oración, esa intercesión que hizo Abraham por Lot, no se fue al vacío, no se fue al olvido. Aparentemente muchas veces estamos orando y como que el cielo está cerrado, como que aparentemente Dios no escuchó. No necesariamente. Dios siempre escucha. Y la palabra dice que Él está atento al clamor de sus hijos. Él está atento al clamor de los justos. Eso dice la palabra del Señor y la creemos su palabra, porque Él no es un Dios de variación. Y aparentemente como un silencio entre Abraham y Dios. Bueno, no quiere decir que Dios no tuvo misericordia. Sí, vemos más adelante cómo Lot es salvado, cómo esos ángeles le dicen a Lot, avanza, huye, rápido, escapa por tu vida. Y él se alistó con su familia y salieron. Dios escucha el clamor de sus hijos. Y esta es una enseñanza que te tiene que reforzar y motivar a saber que la oración del justo, dice la palabra, obrando eficazmente puede mucho. Hay poder cuando nosotros clamamos al Señor. Hay poder en la intercesión. Hay poder cuando nos ponemos en la brecha a clamar por algo o por alguien. Eso es poderoso. Hay otra enseñanza que nos da la palabra, otro modelo de intercesión, y lo encontramos en Lucas, en su capítulo 18 y los versículos del 1 al 8, y es una parábola que todos conocemos, que es la viuda y el juez injusto. Y dice la parábola
que esta mujer iba todos los días donde este juez para que le hiciera justicia. Cada vez iba allí y ya el juez estaba molesto, cansada de ella, de la persistencia de esta mujer. Y él dijo un día, bueno, voy a tener que hacer algo para quitarme esta mujer de encima, aunque ni temo a Dios ni a los hombres, pero esta mujer ya me está haciendo mucha incomodidad. Déjame responderle. Y no le responde simplemente porque le cogió compasión, porque esta pobre mujer. No, simplemente porque ya ella le era molesto. Él se sentía incómodo, hostigado por la insistencia de esta mujer. Y él mismo dice, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Eso está en el versículo 4 al 5. ¡Wow! Entonces, ¿cuál es la enseñanza que el Señor nos da a través de esta parábola? Nos enseña la importancia de orar siempre y no desanimarnos. Aunque podamos sentir el desánimo, entender que no caminamos por emociones, sino caminamos por la convicción, por nuestra fe, nuestra creencia en nuestro Dios que responde a la oración. Y si este juez injusto respondió a la oración, ¿cuánto más el Señor nuestro Dios, que es tan misericordioso, contestará nuestras peticiones? Orando al Señor sin cesar, sin desmayar, perseverar en la oración y la comunión con los santos. Eso es poderoso cuando nosotros podemos continuar orando, no importando el tiempo que podamos tener clamando al Señor, intercediendo al Señor, porque el Señor nunca llegará tarde. Todo a su tiempo, todo en su perfecta y preciosa voluntad. Muchas veces tenemos que recordar todas las cosas que Dios ha hecho con nuestra familia, con nuestras vidas, con personas que conocemos, testimonios poderosos que hemos escuchado de obra que Dios ha hecho, intervenciones divinas a través de la intercesión. Y otro consejo es fortalecernos en la fe, leyendo la palabra del Señor. Eso es maravilloso. Cuando estamos orando, tenemos que alimentarnos con la palabra del Señor. Ella es la que nos sostiene, nos mantiene anclados, nos mantiene firme, esperando en su perfecta voluntad. Es real. La verdad que el Evangelio es precioso, es una realidad, es una vivencia. Y el Señor nos deja estos modelos de oración como ejemplo para que no desmayemos, para que podamos continuar clamando, intercediendo por las peticiones que tenemos delante de Él. Y a su tiempo llegará, como siempre le digo, siempre conforme al tiempo del Señor y conforme a su voluntad perfecta. Y es muy natural que mientras estemos orando no veamos solución. Y quién sabe, todo se ve contrario y se ve todo más oscuro que cuando empezamos a orar. Todo como que se complica más y más. Pero es la confianza. Mientras esperamos, creyendo en Él, el Espíritu Santo nos fortalece y nos ayuda. Es muy importante mantenernos leyendo la palabra, como le dije anteriormente, y también manteniéndonos en comunidad, en esa comunión con los santos, no dejando de congregarnos, no dejando de estar unidos a nuestros hermanos, que eso nos fortalece. Pero el tema de hoy, se lo sigo recordando, es el poder en la intercesión. Hay poder en la oración. Hay poder cuando nosotros podemos clamar en favor de algo o de alguien. Es poderoso, ciertamente que es maravilloso ver los resultados cuando oramos al Señor y vemos su mano obrar a través de la intercesión. Y aunque mencioné este salmo anteriormente, quiero volverlo a repetir, leerlo, que es Salmo 34, los versículos 17 al 18. Dice, cuando los justos claman, el Señor oye. Voy a repetir eso. Cuando los justos claman, el Señor oye
y los libra de todas sus angustias. Cerca está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Yo voy a leer otra vez eso porque está precioso. Cuando los justos claman, el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los tristes de espíritu. Que es una realidad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y creerla. Vamos a creer lo que la palabra dice. Él está atento al clamor de su pueblo. Él está muy pendiente cuando nosotros oramos. Es el único lenguaje que el Señor entiende. Es el lenguaje de fe, es el lenguaje de oración, que la cual es un misterio, pero algo poderoso. Así que yo le invito a que puedan continuar orando, continuar intercediendo por su familia, por sus hijos, no importando cómo se vea esa relación matrimonial, cómo se vea ese ministerio, quién sabe está decayendo, cómo se vea esa situación. No, vamos a levantar intercesión, vamos a unirnos en clamor y vamos a ver juntos la victoria del pueblo del Señor cuando nos humillamos y buscamos el rostro del Señor. Y antes de terminar, quisiera compartir con ustedes estos versículos que yo sé que le van a bendecir y le van a motivar a seguir adelante. Y es en Hebreos, en su capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo se compadece de sus hijos. Ese gran sumo sacerdote, Él se compadece de nuestras debilidades. El Señor está ahí también como intercesor nuestro. Dice que Él vive para interceder por la iglesia. Eso está hermoso. Y este capítulo de Juan también está impresionante, cómo el Señor ora por su iglesia. Y el versículo 17 del capítulo 17 de Juan dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y el verso 20 habla del tema que estamos tratando en este día, que es el poder de la intercesión. Y Jesús dice: mas no ruego solamente por estos, sino lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es el poder de la unidad. La oración intercesora, hablamos que hay poder en ella. Cuando hay unidad, cuando ese equipo que está orando no está interesado en saber por qué tenemos que orar por eso, no los detalles, no son los detalles, es que hay un corazón quebrantado, un corazón de intercesor que se pone en la brecha por una necesidad, que se pone en la brecha para que Dios tenga misericordia y que el Señor intervenga a favor de ese ministerio o de esa familia o de ese problema o de esa situación. La unidad es poderosa. Cuando buscamos un equipo de intercesores que su único objetivo es tocar el corazón de Dios, que su único objetivo y meta es poder conquistar esa gracia a favor de mis hermanos, a favor de alguien que está pasando una gran necesidad. Eso es muy poderoso. La verdad que el ser intercesor, eso no es para algunos, eso es para la iglesia. Es un regalo que el Señor le entregó a la iglesia. Y tan triste escuchar personas que dicen: esa no es mi área, yo no oro, yo no sé orar. No, ese es un ministerio para la iglesia, no son para dos o tres. Si todos nos unimos en ese clamor,
en esa intercesión, entonces podemos decir, hay poder en la intercesión. Así que yo le invito, mis amados hermanos, a continuar orando al Señor. Lo que mueve a Dios no son las cosas materiales, no es mi conocimiento, no es lo que yo pueda hacer. Lo que mueve a Dios son corazones rendidos, corazones que le amen, corazones que le crean y corazones que entiendan el misterio que hay en la oración y en la intercesión. Así que mi oración en esta mañana, que el Señor pueda intervenir en esa situación que tú que estás escuchando está atravesando. No importa cuán difícil sea, podrá tener 4 días de muerto como Lázaro, pero para el Señor nada es imposible. Que el Dios de paz, que el Dios de gracia sea contigo y con toda tu familia. Sea contigo y ese ministerio que entregó en tus manos. Que el Dios de gloria pueda intervenir en esa situación, en ese quebranto de salud, y el Señor ponga su mano poderosa, porque no hay barrera para aquellos que interceden. No hay ninguna barrera, no importa la distancia, donde estemos, oramos para que tú seas alcanzado y tenga el toque del Señor, sea para tu cuerpo, sea para tu hogar, sea para tu relación, sea para cualquier situación que esté atravesando. La oración es poderosa. Cuando entramos en esa dimensión del Espíritu, cuando entramos de lleno a ese clamor, a esa intercesión, entonces es lo que la palabra dice, que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Porque esa oración va dirigida por el Espíritu Santo. Ya no soy yo orando, me perdí con Él en la eternidad. Ya es Él intercediendo, porque dice la palabra que el Espíritu Santo conoce el corazón del Padre y va a orar conforme a esa voluntad de nuestro Padre Celestial. Eso es poderoso. El poder de la intercesión es cuando nos perdemos y vamos a las profundidades con Él. Así que yo espero que esta enseñanza te motive y te concientice del poder que hay en ti, solamente desarrollarlo. Así que yo espero que esta enseñanza te haya bendecido. Como siempre, tu hermana y amiga, la pastora Dolores Rodríguez. Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos que te suscribas a este contenido en tu plataforma preferida. También nos puedes seguir en Instagram, Dolores Rodríguez 211. Si deseas oír las enseñanzas de nuestra iglesia, el Tabernáculo en Jersey City, New Jersey, búscanos en Spotify, Apple Music o en tu plataforma de podcast preferido. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.